Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Callao. Les saludamos muy cordialmente y un abrazo fraterno a la distancia. En este tiempo, Mañanas con Dios, continuamos compartiendo el libro de los Salmos. ¿Sabe qué salmos nos toca compartir esta mañana? El Salmo 37. Muy bien, yo les invito a que podamos tener nuestra Biblia abierta y poder meditar en este salmo. Amén. Muy bien. Este salmo tiene una característica particular. Nos habla acerca del contraste que hay entre el justo, en este caso aquel que cree en Dios, que ha puesto su confianza en Dios, pero también el malvado o esta gente que hace daño también a otro. El salmista empieza a describir cuál es la actitud que debe tener un creyente frente a esta gente malvada, a esta gente impía, como lo va a mencionar reiteradas veces en los versículos que nos narra este capítulo 37 de los Salmos. Por decirlo así, empieza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y nuevamente va a continuar y va a decir: no te excites en manera alguna, no te alteres. Hay un no rotundo, el cual hace énfasis el salmista para decirle en este caso al que ha puesto su confianza en Dios que no se acalore, que no se desespere cuando ve en este caso a esta gente mala, a esta gente impía haciendo de las suyas, haciendo daño, conspirando contra el justo, abusando del pobre y del menesteroso. Y dice: no te desesperes, mantente quieto y tranquilo. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno ve a la gente que no conoce a Dios y que todo le va bien aparentemente y que se divierten y que empiezan, entre comillas, a disfrutar de la vida, y uno dice a estas personas no temen a Dios, hacen de lo que quieren con su vida, y sin embargo todo les va bien, en todo prosperan. Y entonces, por eso el salmista, de una manera reflexiva, va a hacer mención acerca, diciéndole un no rotundo: no te impacientes, no te desesperes, no te acalores, no te excites en gran manera, ¿verdad? Si ves al hombre malo, al hombre impío, haciendo perversidades, haciendo daño a la gente, abusando del pobre y del menesteroso, y aún conspirando y maquinando, haciendo planes malvados contra el justo, contra el creyente, mantente quieto y tranquilo. Empieza a describir el salmista reiteradas veces la palabra impío. ¿Y quién es un impío? Un hombre que hace maldades, un hombre que ha desechado a Dios, un hombre que no es piadoso, que no tiene temor de Dios, un hombre que rechaza la gracia de Dios y que no le importa vivir como está viviendo. Este hombre impío, dice la Escritura que este hombre impío perecerá, que este hombre impío será cortado, dice, como la hierba, y como la hierba verde se secará. Es tremendo cuando el salmista empieza a hablar y a decir que este hombre impío, teniendo acciones malvadas, teniendo acciones destructivas, teniendo acciones malévolas, este hombre, así como él sembró de esta misma forma, este hombre llegará a su fin por haber sembrado cosas malas, y por lo tanto cosechará cosas malas, y su fin será su destrucción, su fin será el castigo, su fin será el juicio que viene de parte de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque no temió a Dios, porque rechazó la gracia de Dios, porque le importó, ¿verdad? No le importó que Dios estaba mirando sus acciones. Vivió a su antojo, vivió a su manera. Este hombre impío perecerá, este hombre impío tendrá su fin, tendrá un castigo y vendrá un juicio sobre él. Así es. Pero por otro lado también es interesante ver cómo el salmista describe y habla acerca del justo, del que ha creído, puesto su confianza en Dios.
Y es interesante cuando dice el salmista, confía en Jehová y haz el bien. Anima al creyente, anima al Hijo de Dios, al que ha nacido de nuevo, a que ponga su confianza en Dios, a que crea en Él y que haga el bien y que no siga el camino de los pecadores, que no siga la senda de esta gente malvada y perversa que lo único que hace es maquinar y hacer planes malvados contra el pobre, contra el menesteroso y contra la gente. No, él dice, tú haz el bien, confía en el Señor y de esta manera podrás vivir tranquilo y en paz sobre la tierra. El Señor te va a apacentar con su verdad. Y hablando de esta verdad, habla de la palabra de Dios. Una verdad personificada ¿en quién? En Jesucristo. Dios nos dará reposo, nos dará pastos frescos y nos dará su vida a través de la persona de Cristo, esa vida abundante para que tú y yo, como dice ya el versículo 4, nos deleitemos en Él, amemos al Señor, disfrutemos de su presencia para que Él nos conceda las peticiones del corazón. Es interesante entonces que el salmista describe por otro lado al hombre que ha puesto su confianza en Dios, que tiene que hacer el bien, que es apacentado en este caso por Jesús. Como buen pastor, Él apacienta nuestras vidas, dándonos pastos frescos, dándonos su vida, dándonos su protección, su cuidado y aún más también dándonos su provisión. El versículo 4 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así es, no hay nada mejor que poner nuestras vidas y nuestros caminos en manos de nuestro buen Dios. Caminos que el Señor tiene bajo control si nosotros nos rendimos a Él. Caminos que cuando nosotros damos los pasos firmes y seguros confiando en Él, nos llevarán a buen puerto, a buen destino. Nos llevarán a tener íntima comunión con Él, nos llevarán a hacer lo recto, nos llevarán a hacer la voluntad de Dios, nos llevarán a hacer el bien, ¿verdad? En favor, en este caso, de aquellos que necesitan. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Encomiende su vida al Señor, encomiende cada área de su vida y entonces todo le irá a usted bien. Todo lo que hace usted prosperará, como el Señor le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente en hacer todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y en todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, prosperarás. Y esto es lo lindo, hermano, que usted y yo, si encomendamos nuestros caminos al Señor, vamos a ser prósperos en el buen sentido de la palabra. Dios nos va a dar su paz, Dios nos va a dar su gozo, su amor, Dios nos va a dar el estar en paz con el resto, el tener una buena relación con nuestro prójimo también. Luego el versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espere en Él. Así es importante guardar silencio. Y este guardar silencio quiere decir callarnos y estar meditando para que Dios en ese silencio nos hable y descansemos en Él. No hay nada más hermoso que entrar al reposo del Señor y estar en silencio al final del día y entonces mirar cómo hemos caminado, cómo hemos andado y decirle, Señor, gracias porque tú has cuidado de mi vida, porque la has dirigido mis pasos, me has guardado del mal camino, me has librado de la tentación que me lleva a pecar contra ti y entonces yo puedo poner mi confianza en ti, Señor. Esto es interesante, mis amados hermanos. Dios es el que ordena nuestros pasos. Dios es el que aprueba nuestros caminos cuando estamos andando en su voluntad. Así lo dice el versículo 23. Así es. Y si aún usted y yo, como dice el 24, si cayéremos, no quedaremos postrados porque Jehová nos sostiene con su mano derecha. ¿Cuántas veces nos hemos visto en una situación crítica, en una situación donde las cosas no nos han ido bien? Y entonces por ahí, hermano, usted se desanima, se desalienta y resbala en su vida. Y resbala, cuando decimos resbala en su vida, quiere decir que usted tuvo tal vez una caída.
Pero yo le animo que usted, en esa caída de desánimo, de desaliento, por las cosas que usted está viviendo, ya que sea por una enfermedad, ya sea por la economía, por la falta de economía, que no tiene los recursos, entonces Dios va a sostenerlo, Dios va a cuidar de usted. Y esto es lo lindo, hermano, ¿verdad? Es lo lindo y lo hermoso que Dios hace. Dios cuida de nuestras vidas, Dios nos guarda del mal, Dios nos protege para que usted y yo andemos en rectitud y en integridad. Luego va a decir el versículo 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Así es, apártese del mal y siga haciendo el bien y vivirás para siempre, dice el Señor. Somos llamados a andar como Cristo anduvo. Somos llamados a andar tras las pisadas de Jesús. Cuando uno mira a Cristo y anda como Él anduvo, entonces andaremos en amor, andaremos en humildad, andaremos, amados hermanos, en santidad, porque Dios quiere que andemos en una vida de santidad. Es todo lo contrario al impío, a esa vida de este hombre que ha perdido, que ha perdido el temor a Dios, que no tiene temor de Dios, que está lejos de Dios. El creyente es llamado a estar en comunión con Dios, a apartarse del mal y hacer el bien. Y dice, y vivirás para siempre. El hombre y la mujer que hace el bien, vivirá para siempre. Vivirá, es decir, en paz con Dios, vivirá en paz consigo mismo, vivirá en paz también con sus semejantes. De manera tal, amados hermanos, que cuando vivimos esa vida íntima con Dios, entonces nosotros, nuestra vida resplandecerá como una luz brillante. Será de testimonio para aquellos que no conocen a Cristo. Será de testimonio para aquellos que necesitan realmente el amor de Dios. Usted y yo somos llamados, mis amados hermanos, a apartarnos del mal, a hacer el bien, a hacer lo correcto, a hacer lo que es justo, a vivir una vida en integridad y a vivir, en este caso, en esta íntima comunión con Dios. Luego el versículo 39 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Qué lindo, ¿verdad? Es hermoso ver que la salvación Dios le ha dado a aquel que ha dispuesto su corazón. ¿A qué? Ha dispuesto su corazón a Dios, ha abierto su corazón en arrepentimiento y en fe, como usted y yo lo hicimos hace tiempo. La salvación viene de Dios. Y Él en su gracia, en su amor nos los dio, porque es un regalo, la salvación es un regalo de Dios. Ha sido dada por gracia y por lo tanto el justo al obtener esa salvación que viene de Jesucristo, por medio de su perdón, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces en el tiempo de angustia el Señor será nuestra fortaleza. Así es, esa salvación que Él nos ha regalado por gracia, que la disfrutamos hoy en día y que por más duro que sea el camino, por más fuerte que sea y por más que estemos rodeados de tanta gente malvada y perversa, que en cierta o entre comillas usted lo ve próspero y ve que todo le va bien, eso realmente no es así. Sin embargo, usted y yo podemos encontrar en medio de estas vicisitudes, estas adversidades de la vida, que son duras y fuertes y adversas para nosotros, entonces podemos encontrar la fortaleza en el Señor en el momento de la angustia. Jehová, dice el 40, los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Esta es la recompensa, esta es la esperanza que tú y yo tenemos, mi amado hermano o hermana. Él nos va a ayudar, Él nos va a librar de la mano del impío, de aquel que quiere hacerle daño, de aquel que ha tramado algo en contra de usted, que quiere dañar su vida, dañar su reputación. Dios lo ha de guardar y lo ha de cuidar en el día, ¿verdad?, de la angustia, en el día en el cual el malvado quiere hacerle a usted el daño, por cuanto usted esperó en Él. No hay nada más lindo que descansar en el Señor. No hay nada más lindo que esperar en el Señor y confiar en Él y depender de Él, porque esto significa la palabra esperar. Yo descanso en Él, yo dependo de Él, yo le entrego mi vida a Él para que Él me guíe y dirija en este diario caminar.
Este Salmo 37 entonces nos deja un buen sabor, ¿verdad?, a nuestro paladar, para decir que el Señor realmente es nuestra fortaleza en el día de angustia, para decir que el Señor es nuestra delicia, como lo dice el versículo 4, para decir que podemos confiar en Él y que podemos vivir para siempre, como lo dice su palabra, en contraste del hombre malvado que hace daño, que no respeta los valores de las personas, que atropella al menesteroso y al pobre, que trama y hace planes malévolos contra el inocente y abusa de él, y aún contra el creyente también. Dios ha dicho que Él nos va a guardar, nos va a apartar del mal, nos va a proteger. Ellos tendrán su castigo y su juicio final, pero el creyente que pone su confianza en Dios, el creyente que descansa en Él, que ha creído en su palabra y en sus promesas, entonces puede tener la plena seguridad, la plena confianza que va a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque ha encomendado sus caminos a Dios. Ha puesto todas las áreas de su vida en manos de Dios para que Dios lo guíe, lo guarde y lo proteja. Y Dios lo guíe a vivir una vida de integridad, de santidad y de amor delante de Él. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a vivir deleitándonos en Él. Si usted se deleita en Él concederá las peticiones de su corazón conforme a su voluntad. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos muestra, Señor, el contraste del hombre malvado e impío. Señor, que sobre él vendrá el juicio y el castigo. Será destruido, será cortado como la hierba que crece un día, pero el día siguiente se marchita y se seca. Mas no así con el hombre justo, el que ha creído en ti, el que ha puesto su confianza en ti, el que ha encomendado sus caminos a ti, Señor. Este hombre será prosperado, será bendecido, vivirá para siempre, Señor. Padre, gracias porque la salvación viene de ti y nos los has regalado, Señor. Lo hemos recibido por gracia. Gracias porque eres fortaleza en el día de nuestra angustia, de la adversidad, Dios. Te alabamos y te adoramos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y Dios guarde sus vidas.